No sé si esta es la famosa mesa de Latinus o el capítulo final de Sobrevivientes, pero les felicito a todos por haber sobrevivido a estas campañas que llegan hoy a su fin. Muchísimas gracias, Jesús Silva Gerso. Gracias, Denise Dresser. Muchísimas gracias, Lorenzo Córdoba, Lorena Becerra, Héctor de Moleón por acompañarnos en esta mesa de análisis. ¿Con qué ánimo llegan? ¿Y qué evaluación hacen de todo lo que hemos visto desde las pre-campañas, las pre-campañas, las campañas? Les dejo una pregunta concreta sobre la mesa. ¿Experimentamos un deterioro democrático en México? ¿Retrocedimos en democracia durante este proceso electoral? ¿Cómo lo ves, Jesús? Yo creo que las campañas son prueba de ese deterioro. Creo que lo que hemos visto a lo largo de estos meses es la prevalencia de la ilegalidad, tanto la bárbara, tanto la violencia del crimen que decide quién puede competir y quién no puede competir, quiénes son contratados como representantes de los criminales para puestos de elección popular, y también la prevalencia de la ilegalidad de la trampa, de una trampa que no solamente se reitera, sino que se acompaña por la inactividad de la autoridad electoral. Creo que nuestro deterioro se manifiesta muy claramente con la renuncia del Instituto Nacional Electoral a ser autoridad, de ser capaz de sancionar esas trampas y esa ilegalidad. Creo que si queremos un resumen de ese deterioro, hay simplemente que ver lo que ha pasado en estos meses. México ha estado viviendo desde hace 6 años un proceso de erosión democrática, no que viniéramos de una democracia perfecta, no era una defensa del pasado, pero hay un guión a nivel internacional que están siguiendo muchos autócratas que llegan al poder por la vía electoral y ya en el poder utilizan los instrumentos de la democracia para debilitar a esa democracia. Lo hemos visto en decisión tras decisión, en asalto presidencial a las instituciones que construimos para que fueran contrapesos incipientes. Y en la campaña se reforzó esta propensión hegemónica de Morena en el poder. Un presidente que exigía una legislación electoral restrictiva a partir del 2007, que viola la propia ley que él mismo impulsó, una autoridad electoral debilitada, que persigue al presidente exhortándolo que por favor no viole la ley. 30 veces. Le pidió lo mismo 30 veces. 30 veces. Una autoridad electoral que es más laxa con Morena que con los partidos de oposición. Un tribunal electoral cuyos magistrados no están completos y una autoridad también en muchos sentidos capturada por el partido oficial. Una pre-campaña de Claudia Sheinbaum que comenzó con la primera pinta, el primer espectacular de Es Claudia, meses antes del inicio de las contiendas oficiales. ¡Qué cantidad de dinero! Y los 29,000 servidores de la nación yendo casa por casa, en muchos casos, a condicionar los apoyos sociales al voto por Morena. Sí, un universo plagado de ilegalidad y de abusos por parte del partido en el gobierno y por parte del presidente para asegurar que su partido se quede en el poder. Para mí la equidad electoral se rompió hace tiempo, no solo en las campañas. Se rompió quizá desde la primera mañanera en la cual el presidente empezó a hacer campaña en favor de su partido y en contra de la oposición. ¿Retrocedió la democracia mexicana, Lorenzo? Bueno, la democracia mexicana creo que está viviendo un proceso de deterioro como la democracia en el mundo. Esto es un fenómeno global. Y creo que hemos vivido años de regresión democrática muy importante, alentada por una condición inédita de los gobiernos de la transición, es decir, los gobiernos democráticos. Nunca un gobierno desde 97, desde la segunda mitad del Cedillo, nunca un gobierno había contado con una mayoría blindada en el legislativo, que es lo que provocó que se reactivaran muchos de los resortes que creímos habíamos erradicado y que simple y sencillamente estaban adormilados del viejo presidencialismo autoritario. Desde ese punto de vista, la concentración del poder, el uso del poder para polarizar e inyectar intolerancia en el discurso público, pues eso viene de tiempo atrás. Y las elecciones, este proceso electoral, pues ha padecido todo este fenómeno. Ahora, sí, sin duda, y coincido, tenemos una autoridad electoral que probablemente hubiera tenido que ejercer, para mí es complicado decirlo, pero bueno, pues hay que decirlo, que hubiera tenido que ejercer el arbitraje de una manera mucho más robusta.
Recuerdo en 2021 que la entonces secretaria de Gobernación me dijo, siendo presidente del INE, es que el mejor árbitro, lo decía Woldenberg, es el árbitro discreto. Y yo le contesté, sí, siempre y cuando los jugadores no obliguen al árbitro a salir al campo y sacar tarjetas, porque en un escenario de violación reiterada de las reglas de parte de los jugadores, un árbitro discreto se vuelve parte del problema. ¿Le quedó a deber el INE a México? Mira, no sé, pero quiero hacer un matiz, porque sí quiero plantear, y sin embargo, a ver, yo creo que tenemos un tribunal electoral que no solo está incompleto, sino que ha tomado decisiones que no necesariamente han robustecido esto. Tenemos un INE que ha emitido 50 medidas cautelares sin que tuvieran efecto contra el presidente de la República por las mañaneras, por el uso político de las mañaneras, y ni siquiera se atrevió a discutir si la mañanera tenía que suspenderse, no, como un espacio de propaganda, y un tribunal electoral que ha emitido 30 sentencias y que en alguna de ellas dijo es que las sentencias contra el presidente declarando que violó la Constitución solo tienen efectos declarativos. Y sin embargo, todo esto debe preocupar, y sin embargo, el sistema electoral mexicano funciona. Con mucho que haya quedado trasnochado con las precampañas. Es decir, las precampañas fueron para generar equidad, que nadie se adelantara y todo el mundo se adelantó con la condescendencia de la autoridad. Y además para que hubiera una disputa interna y todos los partidos y coaliciones presentaron precandidatos únicos. Habrá que repensar muchas cosas. Pero sin embargo, hoy estamos en la antesala del gran momento que tenemos las y los ciudadanos, a pesar de todo lo que se ha mencionado y que coincido, para poder decidir nuestro o sea, se van a instalar 160. Se van a instalar las 170,000 casillas. Están, a pesar de la tasa de deserción, están integradas por ciudadanos que van a ser los garantes del voto. Es decir, perdimos mucho de lo ganado en términos de equidad, es cierto. Perdimos, creo, lamentablemente, en términos de autoridad de los órganos electorales. Quedaron a deber las campañas. Yo sigo insistiendo que estas campañas nos dejaron mucho y muchos elementos para votar, entre otras cosas, gracias al último claro debate. ¿Qué representan? Pero ¿sabes qué, Carlos? No es la primera vez que en la etapa de la democracia estas condiciones han existido y al final del día son las y los ciudadanos los que deciden qué hacer. En el año 2000 no había equidad, no teníamos muchas de estas reglas y la ciudadanía propició una alternancia. Entonces yo creo que están dadas las bases para refrendar el próximo domingo y nuestro compromiso como sociedad con la democracia, con independencia de los actores que eso sí han quedado a deber. Lorena. Alrededor del 60% de la población hoy en día considera que la democracia está en riesgo. Y esto es un tema que se puso sobre la mesa a partir de las marchas de la defensa al INE, cuando sí vimos embates muy claros del presidente, porque sí, como dice Denise, él ya había ido erosionando muchos aspectos, ¿no? de organismos autónomos, contrapesos. Yo agregaría a la lista que hiciste el papel que hizo Arturo Saldívar, ¿no? O sea, que claramente eliminó por completo la neutralidad de la Corte. Ahorita el ataque bajo el que está sometido Norma Piña, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que se haya puesto sobre la mesa la preocupación por la democracia nos hace notar que seguimos viviendo en una democracia importante, ¿no? Yo también coincido, todos los ciudadanos, o una buena parte de los ciudadanos, se está preparando para ir a las urnas el domingo. Y yo creo que sigue viva la democracia en la ciudadanía, porque nos están dando, o sea, estamos viendo elecciones competidas en muchos lugares, ¿no? Estamos viendo que la población está preparándose para ir a votar, los estamos viendo manifestarse de uno u otro lado en marchas, concentraciones, etc. ¿Cuál es el foco rojo que yo veo? Que realmente de donde ha venido el embate contra la democracia es del presidente y de Morena. Sin embargo, ellos son los que están tratando de apoderarse de esta narrativa de que los que ponen en riesgo la democracia son los otros, la oposición. Hasta fraude están acusando. Están ya anticipando que podría haber un fraude, quién sabe dónde, ¿no? Y quién sabe cómo también, ¿no? Pero sí, sin duda. Y esa preocupación creo que cambia un poco la conversación en términos de cómo se va a llevar a cabo la elección, porque el presidente ha querido que la elección se trate sobre él y sobre el referéndum a su gobierno. Y cuando hay un grupo de la población tan importante preocupado por la salud de la democracia en nuestro país, que puede manifestar su voto con eso en mente, sí puede ser una cosa muy distinta a lo que vamos a ver el domingo. Héctor de Mauleón. Yo creo que el asalto contra la democracia, el día D contra la democracia, comenzó en el primer día del sexenio. Incluso pudo haber comenzado antes, cuando López Obrador triunfó de manera tan avasallante. Comenzó el asalto al INE,
comenzó la destrucción de los órganos autónomos, la conquista de todo lo que pudiera observar al poder, todo lo que sirviera para hacer un contrapeso, comenzó lentamente, diariamente, a ser minado. Al punto de que el presidente fue construyendo una especie de oposición. Si tú ves la suma de las cosas que hizo y la suma de los agravios que fue dejando a su paso, él fue construyendo una oposición que por primera vez salió a la calle a defender algo que era abstracto. La democracia. No salieron a defender a una persona, sino una idea. Eso no se había visto. Y yo creo que esa es la amenaza latente que hizo que miles de personas, cientos de miles de personas en todo el país, salieran a pronunciarse. Desde luego que está en retroceso la democracia, desde luego que está en marcha un proyecto autoritario y desde luego que está en riesgo la democracia porque también hay un factor que no se había presentado con la claridad con la que lo estamos viviendo, que es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales a partir de 2021 hasta el día de hoy. El crimen organizado avanzó en este sexenio en la conquista de territorios. En 2021 impuso candidatos, bajó candidatos, secuestró candidatos, mató candidatos, amenazó candidatos y lo que logró de 2021 para acá fue que en las zonas en las que el crimen organizado hizo eso, los candidatos le tuvieran que responder a un cártel o a un señor o a un líder criminal y no tanto a un partido y mucho menos a un votante. Ahora, esto provocó un avance territorial que no se había visto. Y ese avance territorial del crimen, de control político y territorial, lo estamos viendo otra vez en las elecciones más violentas de la historia. Estamos viviendo un momento que simplemente en números no se había registrado jamás. El doble de víctimas que en 2021, pero casi el triple de eventos de amenazas, secuestros, etcétera. Esas historias no las vamos a conocer hoy. Van a comenzar a salir después del 3 de junio, como pasó en 2021, cuando nos enteramos cómo secuestraron a líderes de organizaciones urbanas y rurales para llevarlos a un pueblo y en la cancha decirles, como pasó en Taxco, en el municipio de Taxco, ustedes y sus agremiados van a votar por esta persona y me van a mandar una foto de la boleta, ustedes y todos sus agremiados. Y pasó al punto de que hubo comunidades en el municipio de Taxco donde la votación llegó a 80%. Es algo que no se había visto jamás y todos por la misma persona. Entonces, esas cosas se empezaron a saber ya que había pasado. Ya que pase este proceso, a partir del lunes o del martes, van a empezar a llegar las denuncias de los funcionarios de casilla, de los representantes de los partidos, de la gente que no pudo votar, de la gente que le obligaron a hacer cosas y va a comenzar a hacer las denuncias. Es un fraude electoral lo que ha maquinado el gobierno, una elección de Estado, pero sobre todo un fraude electoral y en ese sentido, Héctor, la pregunta puntual, ¿ameritaría con todo este potaje que pone sobre la mesa anular la elección? Yo creo que va a depender del resultado, ¿no? Si el resultado es de 20 puntos, va a ser imposible siquiera plantear eso. Pero si el resultado es cerrado y en vista de todo lo que ha estado ocurriendo, el presidente ha intervenido impúdicamente, diariamente, durante horas del día, a través de la televisión en una elección. Entonces, no podemos negar que estamos frente a una elección de Estado. No sé si eso es un fraude. Lorenzo. A ver, perdón, la terminología importa y sobre todo de cara a la elección, porque creo que no solamente este espacio, sino como ciudadanas y ciudadanos tenemos que crear un buen ambiente para la elección sin soslayar ni menospreciar lo que ha estado ocurriendo. Las cosas hay que decirlas, pero hay que recordar que aquí no se ha decidido nada y lo vamos a decir todo el domingo. Dicho lo anterior, aguas con las palabras. Para mí, hablar de elección de Estado es lo que teníamos. Y no tenemos lo que teníamos, perdón. Aquí sabemos perfectamente dónde venimos. En el pasado, el gobierno organizaba las elecciones, decidía quiénes contaban los votos en las casillas y al final del día manipulaba los resultados a su antojo. Eso ya no ocurre en México. En México los votos los cuentan ciudadanos que fueron sorteados, que fueron capacitados y que son los garantes primeros de que el voto se va a respetar. Dicho lo anterior, que sí tenemos muchas irregularidades. Es más, pongo sobre la mesa un elemento adicional. El presidente, al decir suspender su mañanera en el periodo de la veda electoral, jueves y viernes previo a la elección,
pues parece reconocer implícitamente que está haciendo, que este es un espacio de propaganda. Es decir, lo que se tiene que prohibir, lo que está prohibido es el acto de proselitismo, y el presidente, al suspender, a lo mejor se está cuidando y sabe que su incontinencia es tal que no puede estar frente a un micrófono sin hacer actos de proselitismo. Eso está ocurriendo. Estamos desequilibrados. Hay presencia del crimen organizado, pero yo creo que la incidencia es todavía, sobre todo en el ámbito municipal. Y sin embargo, déjenme poner una cosa, y sin embargo, hay un acto de resiliencia democrática que es fantástico. Está circulando como nunca antes en las redes videos que están retomando el manual de votos válidos del INE, en donde te dicen, te pidieron que tomes una fotografía, vota por el partido que te obligaron. Tómale la fotografía con el certificado, el numerito, o lo que te den para garantizar, y después ponle no. Y vota por quien quieras. En efecto, el manual del INE te dice que eso es un voto válido por la nueva alternativa, no por la anterior. Esa es la gran maravilla de la democracia. No estoy diciendo que no haya riesgos, no estoy diciendo que no haya irresponsabilidades, no estoy diciendo que no haya peligros. ¿Da para anular si la elección es cerrada? Sí, a ver, si se demuestran violaciones graves, eventualmente sí, pero además es... Pero con lo que ves sobre la mesa, la intervención del presidente, yo creo que no, y debemos tener cuidado con la nulidad. Eventualmente municipios se podrán anular cuando se demuestre esa intervención, pero se ha abaratado el tema de la unidad. Yo recuerdo a un exgobernador de Michoacán diciendo y viéndome a visitar al INE con las pruebas, según él, que fue a presentar incluso a la OEA, del fraude. ¿Sabes qué eran las pruebas? Actas de votación. Digo, no seamos serios, la nulidad es algo delicadísimo y habrá que utilizarlo como última válvula de escape. Por lo pronto, hay que salvaguardar la democracia. Discrepo de ti en cuanto a que esto no es una elección de Estado, porque en mi interpretación, elección de Estado sí era lo que había en el pasado, y veo a un partido en el presente intentando resucitar esas viejas prácticas con pretensiones claramente hegemónicas y copiando lo que hacía el viejo PRI antes de la transición, que es poner todos los recursos que tiene a su disposición el partido en el gobierno, utilizando los servidores de la nación, los programas sociales, que por cierto se adelantaron los pagos antes de la elección, manipulando a las instituciones electorales para que estén más de su lado, presionando así el descrédito absoluto de la oposición, mintiendo sobre la oposición, utilizando a los gobernadores para que espectaculares, camiones. A ver, hoy estamos viendo el traslado de personas al mitin final de Claudia Sheinbaum. Eso para mí reproduce los vicios de una elección de Estado. Al mismo tiempo tenemos una institucionalidad diferente. Coincido contigo y logramos erradicar la cultura del fraude, y yo por eso voy a ir a votar, porque creo que el voto sí hace la diferencia. Pero sí va a contar. Y sí va a contar. Antes no se contaba. Pero tenemos una intención hegemónica, una intención del partido en el ¿Califica gobierno como fraude electoral? ¿Da para anular la elección? Yo creo que tenemos que replantear incluso el concepto de fraude, porque el fraude ya no ocurre, Lorenzo, el día de la elección en la casilla, aunque podría ocurrir ahora si es que reemplazan a los funcionarios ciudadanos de casilla con otros. Pero bueno, esa es una... Por eso dejemos a Ricardo, los que escriben que creyeron que los maestros cambiaron los votos. No, Lorenzo, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Es que estás hablando como si hubiera cosas que no han pasado. Hay cosas que ya pasaron. Esas cosas ya pasaron. Pero no hay una captura de las... Todavía no lo No, medimos. no. Pero es que estás informando dos cosas. Perdón, nada más una cosa. Tienes toda la razón, Denise, pero también durante los gobiernos del PAN y del PRI, en la época de la transición, se usaban políticamente programas sociales, se acarraba gente a los mítines. A ver... No hay equivalencia, Lorenzo, perdóname, pero no es lo mismo. Es más grave lo que está pasando. Me parece mucho más grave lo que está pasando. Pero yo creo que no estamos... Y no estoy haciendo una defensa del PRI y del PAN. Pero no estamos como en 88, perdón. Y esas eran elecciones de Estado. Hay elecciones irregulares, hay elecciones cargadas, pero elección de Estado quiere decir... Y yo digo, de veras, tengamos cuidado con esto. Elecciones de Estado son en donde el voto de los ciudadanos es lo último que cuenta. Y aquí los votos sí van a contar. Y las van a llevar a cabo los ciudadanos. Las elecciones las van a llevar a cabo los ciudadanos. Eso no se ha perdido. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Termina tu argumento, doctor. Decías, esto está pasando. No, es que no podemos pensar, es decir, hay cosas que ya ocurrieron y las campañas empezaron hace 2 años de manera ilegal.
las campañas de las corcholatas. Eso Y ya hace un ocurrió año de la y oposición. todo eso fue dejando un efecto. El movimiento del crimen organizado, los movimientos del crimen organizado ya ocurrieron. No es necesario esperar al 2 y su resultado para ponernos a platicar de eso. Estoy de acuerdo en lo que dices. Luego, la siguiente cosa, sí, claro, en 2000 eran otras circunstancias, pero en 2000 había un presidente que estuvo dispuesto a no Estoy de intervenir. acuerdo. ¿Sí? Y eso no lo tenemos. Ojo. Ese Después es un había retroceso del que sí intervenido, podemos hablar. Y sin embargo, se destinaron 700 millones de pesos de Pemex en favor de la campaña del candidato. A ver, nada más una cosa. No caigamos, dejémosle como patrimonio a la candidata del oficialismo y al presidente de la República decir que el pueblo ya decidió y que esto ya ocurrió, porque aquí no se ha decidido nada, no se ha emitido un solo voto, y aquí quien gane cualquier cargo va a ser con los votos que se van a emitir el domingo, no con lo que ha venido pasando hasta ahora, que incide, que descompone el terreno, que genera un mal ambiente, sí, pero perdón. A mí me parece convincente la distinción que trata de hacer Lorenzo. Creo que hay muchísimas señales de que hay inequidad, que hay trampas, que hay ilegalidad del presidente de la República haciendo campaña todos los días por su candidata. Pero llevar la discusión al extremo de la elección de Estado me parece un exceso. Porque eso implicaría que todas las piezas de la maquinaria son de un jugador que está truqueando el proceso y que esto es una farsa. Exacto. Elecciones de Estado implica que no hay incertidumbre en la elección. Y sí tenemos incertidumbre. Y hay muchas pistas en donde puede haber sorpresas en lo que nos están anticipando las encuestas. Y el punto central, serán los electores quienes decidan el domingo quién va a gobernar y quién va a legislar. En ese sentido, hay que distinguir la inequidad de esta noción excesiva de una elección de Estado que forma parte de una maquinaria totalitaria. A ver, no minimicemos lo que el Obrador y Morena han tratado de hacer, y quiero señalar una paradoja muy importante de esta elección. Ninguno de los partidos anteriores, en contiendas anteriores donde ya no había elección de Estado, está convocando al voto, Jesús, para destruir la democracia. Y esa intención la tenemos que reconocer, porque ¿qué contiene el Plan C? El Plan C abiertamente dice: quedémonos sin Suprema Corte que sea autónoma. Que se morenice la Corte. Quedémonos sin INE, semiautónomo, a veces capturado, a veces ineficaz. Yo te diría, tú y yo peleamos mucho esto. Yo creo que el INE debió haberle quitado el registro al Lo que verde interpreto que reivindican Lorenzo, Lorena y Jesús es... el voto pero ciudadano. Al final la gente va a tomar la decisión. Claro, yo no estoy... El hecho de que yo no estoy argumentando, yo no estoy diciendo lo contrario. O alguno de los partidos traiga un plan antidemocrático, no está haciendo que la elección no sea democrática. Sí Absolutamente existe. de acuerdo. Y también por eso les daba esos datos, porque sí hay un grupo de ciudadanos que sí están preocupados por eso, que se han manifestado, que están motivados, que ya escogieron hacia dónde van a ir y que ellos van a votar No, la pregunta era si había un retroceso democrático. Esa era la pregunta. No era si la gente tiene la posibilidad de votar o no. Yo creo que lo que señalamos es la serie de trabas y la manera en la que se han ido ahí hubo consenso, ¿no? instituciones Hubo consenso, democráticas. que hay un deterioro. Sí. En el término elección de La Estado... mejor prueba de que no hay una elección de Estado propiamente dicha es que creo que nadie en esta mesa pone en duda el que pudiera ganar la oposición. No estoy diciendo que eso que afirmemos que va a pasar. Bueno, déjame, voy a esa parte porque bueno, pero ya... eso es lo más sabroso. Oye, ese es tu parte y yo ofrezco una disculpa, pero a lo mejor 9 años de... No, estar defendiendo el voto y la yo sí. tienen su impacto. Yo sí pongo en duda que si gana la candidata de la oposición, el presidente y su partido estén dispuestos a reconocer Igual su que triunfo. Trump, igual que Bolsonaro, pero eso no mató la democracia americana y brasileña. No, pero subrayemos el riesgo. Me Sí, parece estoy fundamental muy de acuerdo. subrayar el riesgo Pero eso y subrayar eso que no están las vuelve elecciones de Estado, Denise. Para subrayar el riesgo hay que precisar la amenaza. Exactamente. La De amenaza acuerdo, es enorme y tiene que ver con lo que se ha hecho y con lo que se ofrece políticamente. Exacto. Pero no es necesario denominar lo que va a pasar el domingo como una elección de Estado. es un tema La interno. amenaza es En el fondo clarísima, no están teniendo es ese- muy seria. Todavía no son tiempos de que doblen las Sí, campanas por la democracia. hemos visto la operación de A ver, 23 vamos a- gobernadores, pero no le podemos A llamar ver,
elección de Estado. Igual que operaba el PRI. Nos esperamos También, tantito. exacto. Voy a hacer, No, voy- pero- voy- a ver, voy a pero hacer esta como- comparación voy a de- usar pero táctica- antes- Es voy que a hacer- también- voy a usar la táctica. Es más grave, pero también Es más grave. Voy a usar la táctica Claudia Sheinbaum. Voy a decir, hablemos de lo que verdaderamente le interesa a la gente. Y yo creo que nuestra discusión semántica no es lo que verdaderamente le interesa a la gente. O al menos yo lo que quisiera decir, Lorenzo, es que a mí sí me parece que la democracia mexicana está en serio riesgo De acuerdo. por la intencionalidad del presidente y su partido, por cómo se han comportado, por lo que ha dicho la candidata en los debates y en programas de televisión. No podría ser más claro. No creen en el consenso, no creen en la deliberación, no creen en la necesidad de darle legitimidad a la oposición, no creen en los contrapesos, no creen en la división de poderes. Todo eso lo han resignificado para que sea obstáculo a la verdadera transformación. Y la democracia, a mi juicio, significa exactamente todo eso. Significa contrapesos, división de poder. No significa la voluntad del pueblo interpretada por un hombre o la voluntad del pueblo expresada en el voto popular por la Suprema Corte. No quiero minimizar el riesgo diciendo hay una intencionalidad de elección de Estado, quizá frenada por las instituciones que tenemos, asediadas, por cierto, cada una de ellas. La resiliencia democrática ha sido gracias a la ciudadanía que ha salido a manifestarse, ha sido gracias a los medios, ha sido gracias a los encuestadores, no ha sido gracias al presidente. Entonces no celebremos que la democracia mexicana ha resistido. Oye, Agradece. no la hemos perdido. No, pero ha resistido a pesar del partido en el poder. Claro, Esa es no, la tragedia de nuestros Pero tiempos. nadie ha dicho otra cosa. Y por cierto, en todo lo que acabas de decir, y salvo lo de que hay que celebrar que la democracia ha aguantado, porque eso sí creo que hay que celebrarlo, me declaro un abajofirmante de tu statement. Dicho lo anterior, y sin embargo, a pesar de todo eso, la ciudadanía mexicana tiene todas las condiciones para poder decidir el próximo domingo para dónde vamos. Y eso es todavía la garantía primera de que estamos todavía en una democracia me da la impresión amenazada. de pero que, una democracia. a ver, en el fondo, es nada más el término elección de Estado lo que está haciendo que la mesa... No solo, pero Todos están de acuerdo en que hemos experimentado un proceso democrático. Sí. Todos están de acuerdo de que el triunfo de una de las opciones puede implicar una erosión democrática todavía más profunda. Y todos están de acuerdo en que este domingo los ciudadanos tienen la última palabra sobre hacia dónde quieren conducir este país. Todos estamos, de Todos de acuerdo, acuerdo. todos estamos de acuerdo en que enfrentamos una elección de Estado, pero con otro nombre. Bueno, a ver. Bueno, casi entonces todos déjeme voy están al de domingo. acuerdo. Déjeme voy entonces al domingo, porque me quedo con este consenso final y es los ciudadanos tienen la última palabra. Sí. ¿Esperan realmente una sorpresa? O sea, tú lo ponías sobre la mesa ahorita, Lorenzo. ¿Esperan realmente una sorpresa? ¿Qué creen que vaya a pasar este domingo? Creo que la audiencia no me perdonaría que no les preguntara cuál es su pronóstico para este domingo. ¿Quién quiere saltar? Que empiece la encuestadora. Lorena Becerra. A ver, A ver, y déjame te pongo un contexto, porque la discusión parte de las encuestas. Tus colegas. sí. Hay una encuesta que dice que Xóchitl va a ganar por 1 punto porcentual, es la que está más de este lado, y hay una encuesta que dice que Claudia va a ganar por 36 puntos porcentuales. En el camino tienes a algunas de las encuestas tradicionales, las que han estado muchos sexenios con sus metodologías habituales, y tienes a GEA, que dice que Claudia va a ganar por 8, y tienes a Roy Campos de Mitofsky, que dice que Claudia va a ganar por 25. Es una diferencia de 17 puntos porcentuales. Se me hace muchísimo. Y tienes al Financiero con 10, al Reforma con 20, tienes a 26 otro que está ahí. ¿Puede haber una sorpresa? Bueno, a ver, de entrada, ante todos ellos puede haber una sorpresa para unos y para otros, porque no estamos hablando de un escenario consistente. Estamos hablando de dos mundos totalmente distintos. Uno en donde Claudia Sheinbaum puede ganar por un triunfo casi más que el de López Obrador, y otra en una contienda cerrada. Ahora, yo creo que aquí la pregunta es, ¿puede Claudia Sheinbaum ganar por lo menos lo mismo en términos de porcentaje y número de votos que ganó López Obrador en el 2018? Que son 30 millones de votos, 30, 53%. 53%. ¿Y qué es lo que la llevaría a ganar así? Porque a López Obrador lo que lo llevó a ganar así fue un enojo
de toda la población o de la mayor parte de la población con el PAN y con el PRI, aunado a otras cosas. Pero ¿quiénes son los que realmente le dieron el triunfo a López Obrador? Y yo creo que en gran parte fueron las clases medias. Las clases medias votaron casi en la misma proporción por López Obrador que las clases bajas, ¿no? Sabemos que las clases bajas están con Claudia Sheinbaum porque además sí se ha hecho muy clasista la política nuevamente. Ya la teníamos y otra vez, yo creo. Y yo creo que la respuesta va a estar mucho en las clases medias. Si las clases medias también le van a volver a dar un triunfo a Claudia Sheinbaum, entonces puede ser que alcance o supere, digamos, lo que logró López Obrador, que no lo había logrado ningún presidente, por lo menos, ¿no? en este siglo, ¿no? Yo lo veo complicado, porque sí estamos viendo que las clases medias son las que están preocupadas por la democracia. Y además estamos viendo a niveles estatales, unas contiendas altamente competidas en estados como Veracruz, Guanajuato, Jalisco, la Ciudad de México, incluso el Estado de México. No sé qué tan fácil la vaya a tener Morena este año, ¿no? Yucatán, que es un poquito más pequeño. Morelos Más o menos. Pero entonces, si estamos viendo esa competencia a nivel local, ¿qué te hace pensar que a nivel nacional todo está tan decidido con un margen tan amplio, ¿no? Son los padrones electorales más grandes, los Exacto. que mencionó. Que son Ciudad de México, Estado de México, Veracruz. Jalisco y Veracruz. En este orden, Estado de De los México, que están en Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla. Puebla. Nuevo León. Nuevo León. Y Nuevo León. Nuevo León, En que ese- Nuevo también, León, ¿no? que Entonces, también aparece estamos muy... viendo las cosas tan definidas ahí. Yo creo que por ahí hay que empezar, ¿no? Entonces, O sea, ¿tú crees que puede haber una sorpresa este domingo? yo creo que sí podemos ver un escenario que no es el que está cantado en la mayoría de las encuestas, que además hay que decir que Morena ha tenido a bien o a mal contratar a una buena parte de estos encuestadores, ¿me explicó? Entonces muchos de ellos, y esto es reconocido, ¿no? Por los encuestadores, muchos de ellos trabajan con Morena, ¿no? Entonces, incluso vemos eso, no hay muchas encuestas publicadas en los estados en donde no parece que le va a ir tan bien a Morena, ¿no? Empezando por Veracruz. Y yo quisiera resaltar algo que me parece interesante para el día después. Si suman ustedes las oposiciones, Claudia Sheinbaum, suponiendo que gane, va a enfrentar casi un 40% de la población que no votó por ella. Va a enfrentar una oposición robusta, una oposición que se organiza, que está ganando quizá regionalmente, que tiene clara la agenda en términos de la defensa de la democracia en algunas regiones del país. No va a ser un día de campo para ella, no es algo que el presidente pueda salir a celebrar. La oposición existe. Ahora, Y me parece que además... haciéndote el quería agregar contraargumento algo. del... Yo quería agregar algo antes de eso también, porque siguiendo con la lógica que les estaba yo haciendo, ¿qué es lo que llevaría a que Claudia Sheinbaum superara a López Obrador? ¿Porque es mejor candidata que López Obrador? ¿Es más carismática, es más cercana? ¿O porque los logros de gobierno de López Obrador son tan grandes y tan espectaculares que la población está completamente feliz con él? ¿O porque los programas sociales también son tan vastos que pueden oscurecer lo que estamos viendo en términos de crimen organizado, violencia, salud, ¿no? Educación? Corrupción. Pues no me queda tan claro, ¿no? Porque en realidad los resultados de gobierno de López Obrador, en el mejor de los casos, son ambiguos. ¿Crees que puede haber una sorpresa, Denise? Es una sorpresa en cuanto a que se cierre el margen de distancia, que haya sorpresas a nivel de los estados, de los congresos locales. Yo creo que para quienes auguran que va a haber un altísimo margen de distancia y que ya están cantando esta elección como la coronación de Claudia Sheinbaum, en ese sentido creo que sí puede haber respuestas. Veo al sorpresas, gremio de los encuestadores muy dudosos. Es decir, Propio trabajo. De su propio trabajo. Es decir, Confesado públicamente. por primera vez ves a los encuestadores diciendo, pues mira, déjate presento mis números y todo lo que yo dudo de mi encuesta. El disclaimer. Y oye, esto es a lo mejor puede cambiar de última hora. ¿Cómo? ¿En 3 días va a cambiar? No, todo? qué barbaridad, A lo porque mejor todo va a cambiar. llevan un año, llevan 8 o 10 meses diciéndote que la candidata del oficialismo va 50 puntos arriba y 4 días antes de la elección descubren que puede haber un error, porque no todos hablan, porque el crimen organizado provoca miedo, porque el miedo a perder los programas sociales también cuentan, porque hay una gente que no ha dicho todavía, pero te lo avisan después de haberle hecho una campaña.
de el arroz ya cocido durante un año a la Bueno, tienda. yo vi una entrevista contigo, Lorena, en otro programa en la que hablabas de la dificultad para encuestar, porque llegabas a casas y estaban ahí los servidores de la nación. Sí, yo lo he dicho desde que hace es un tiempo en ejército varios foros. y reitero del Y el partido. tema de seguridad Sí. y el tema de que no te abre, ¿no? Lorenzo, Ahora, eso no quiere decir que nosotros no nos comprometamos con nuestros datos. Yo en esta ocasión no tuve datos públicos, pero yo estoy comprometida con los datos que yo he entregado a mis clientes, porque no es tan fácil decir, bueno, ahí tienes, la verdad no sé si está bien, pero pues eso es lo que salió. No, o sea, a final de cuentas, si estamos y toda la vida hemos tenido problemas para encuestar, de muchas formas, ¿no? O sea, desde la oferta partidista, desde cuando empezaron las redes sociales, las regulaciones, los nuevos votantes, etcétera. Pero sí, o sea, yo sí creo que tenemos... ¿Encuentras a tu gremio más dubitativo que nunca con respecto a los ¿Sabes qué es lo datos? que pasa? Yo creo que como también estamos viendo otra vez las dos historias distintas, ahora, sí tenemos la obligación como encuestadores y como científicos, ¿no? Estadísticos, de encontrar formas de darle la vuelta al problema, que es lo que estamos tratando de hacer, por lo menos en mi caso y en el caso yo creo que de los encuestadores más serios, ¿no? Creo que lo que pasa es que están dos historias totalmente distintas, la de un México totalmente guinda y la de un México más plural, que están ahí dibujadas en estos dos grupos de encuestas. Y además tenemos noción de los problemas y de problemas exacerbados que ha generado Morena con sus encuestas desde que empezaron con las pre-campañas, porque el presidente les dijo, van a venirlos a encuestar a su casa y somos nosotros. Entonces, y además han estado permanentemente más los servidores de la nación, más los programas sociales. Entonces yo creo que muchos encuestadores tienen miedo al 3 de junio, un linchamiento, ¿no? O a una rendición de cuentas muy violenta. Áspera. Por cierto, encuestas que si uno va a ver las memorias de fiscalización del INE debieron haberse reportado y casi nunca se reportan. Hay un partido que es consumidor compulsivo de encuestas porque todo lo define a partir de encuestas, pero no se reportan a la autoridad electoral, lo cual agrava el problema, pero esa es otra historia. Yo un poco atendiendo a tu pregunta, yo diría lo siguiente, mira, a ver, creo que ni como ex autoridad electoral ni como académico es mi rol y me asumo con el rol de hacer predicciones. Aquí Calimán, que debería ser el santo de las cuestiones electorales, lo recomienda. Serenidad y paciencia. Faltan unos días. Pocos días. Pero lo que sí es cierto es que la democracia, venturosamente, a diferencia de la autocracia, que es absolutamente predecible en sus resultados, la democracia siempre tiene implícito esto. Y eso es lo que hace una diferencia entre un régimen, no me meto a lo de elección de Estado, como autoritario, como el que teníamos y el actual. Hace 30 años había incertidumbre en torno a las reglas, en torno al trabajo de las autoridades electorales, en torno a quién iba a contar tus votos, pero había una certeza, sabías quién iba a ganar antes de que las elecciones se llevaran a cabo. Hoy eso no es así. Hoy la incertidumbre forma parte de los resultados. Y no, sin pretender hacer previsiones, ni mucho menos, no soy un oráculo ni pretendo serlo. Lo que sí es cierto es que los datos de las encuestas, de las democracias, nos revelan muchísimas cosas. Es decir, incluso las encuestas solamente te dan una fotografía, por cierto, creo que bastante distorsionada por los problemas que ya mencionaba Lorena, de lo que está ocurriendo. Y si no volvamos los ojos a lo que pasó del otro lado, en el otro cono del mundo, en el cono sur, en Argentina hace unos meses, todas las encuestadoras, todas las encuestas, sin excepción, daban por ganador a Massa, el candidato del oficialismo, entre 4 y 6 puntos. Todas. 3 días después, ganó Milei con 11 puntos. Esa es la gran virtud de las democracias y la gran incertidumbre que traen consigo las democracias. ¿Qué nos puede pasar en 2 días, 3 días, el domingo? Pues que se constate lo que dijeron las encuestas y hay un triunfo arrollador de una candidata que no va a ganar todo, porque esta es una elección muy compleja, con muchas disputas. 2, que gane por poco. 3, yo no descarto, simple y sencillamente por respeto al votante, porque el que va a decidir es el votante y lo va a hacer no hoy, sino dentro de unos días, que pudiera haber incluso una alternancia. Pregunto, ¿por qué demonios no podría haber alternancias en plural, porque la disputa es muy grande, en un país en donde los últimos 10 años, en las elecciones en los últimos 10 años, lo más probable es la alternancia. La tasa de alternancia a nivel nacional es del 62%. Es más probable que haya alternancia que no haya. En los últimos, si ves lo que ha pasado en este país, yo creo que la sorpresa ya ocurrió.
Comenzamos el sexenio hablando de una oposición moralmente derrotada, una oposición que tardó en encontrar un candidato, una candidata, una oposición que tardó en iniciar la campaña y que la inició de manera muy errática, casi accidentalmente. Una oposición de la que no se esperaba mayor cosa, y de repente vemos al presidente hablando de un fraude, vemos a las encuestadoras de los 50 puntos poniendo reparos, vemos concentraciones masivas en las calles, como ya lo habíamos señalado, que no se habían visto, y creo que frente a cómo venía la mano, la sorpresa ya está ocurriendo, que es que estaremos platicando el día 3, el 2 en la noche. Pero para como estaba planteado todo, la sorpresa ya ocurrió. Ese panorama de las bardas del rincón más humilde de México con la cara de Claudia Sheinbaum, hace 2 años, anunciaban una cosa verdaderamente arrolladora. ¿Crees que en los últimos días, en el último par de semanas, se ha creado un caldo de cultivo para hablar de la posibilidad de una sorpresa? O sea, la recta final, los debates, este último tramo de intensidad de las campañas, lo que hemos visto en estos últimos 2 días, ayer y hoy con las encuestas. No, yo creo que frente a la imposibilidad de que la oposición estableciera una campaña que conectara, lo que hemos visto es una campaña que empezó a despertar y a manifestarse de muchas maneras, conectando con sectores, sobre todo sectores agraviados, los sectores agraviados. Yo creo que lo que se siente ya en este momento es el nerviosismo de la elección inminente, y eso revela que hay incertidumbre, una incertidumbre que no teníamos en la época predemocrática y que se sigue sintiendo, que puede haber en efecto sorpresas el domingo. Ahora, yo creo que la gran pregunta es quiénes finalmente son los que van a votar el domingo, a quiénes se convoca, quiénes tienen más ganas de expresarse políticamente ante la boleta electoral. ¿Van a ser los que quieren que las cosas sigan como están actualmente? ¿Van a ser ellos los que mayoritariamente hagan fila o serán los indignados? ¿Serán los que están enojados con el desempeño de este gobierno, los que están preocupados por el futuro de la democracia mexicana, quienes tienen un agravio por la política de salud, quienes no ven que el sistema educativo le dé una esperanza a sus hijos? Yo creo que tiene que ver, y eso lo dijo Lorena, lo ha dicho Lorena muchas veces, creo que tiene que ver con quién es el convocado a las elecciones, y eso pues lo sabremos el domingo. ¿Te esperas una sorpresa? Bueno, si la espero ya no sería sorpresa. ¿Te gustan las sorpresas? Me parece que hay incertidumbre. Me parece que vamos a ver un panorama diferente al que están dando ya tan resuelto los encuestadores. Me parece que veremos elecciones locales en donde hay alternancia, espero, y sobre todo me gustaría ver, eso a lo mejor ya es más de un deseo, pluralidad. Lorenzo ponía como 3 escenarios. Un escenario donde Sheinbaum arrasa, un escenario en donde la ventaja de Sheinbaum es corta y un escenario en donde gana Xochitl Gálvez. Importa muchísimo la diferencia. O sea, son 3 escenarios que implican cosas totalmente distintas para el país. O sea, un Morena que pueda ganar la presidencia, pero que no tenga mayoría en el Congreso, que sería el escenario 2, es muy distinto a tener supermayorías como tuvo López Obrador al arranque. No se diga si la oposición se queda con la presidencia, porque además, previéndose un triunfo estrecho de la oposición, que es incluso la esperanza de la oposición, nadie está pensando que la oposición va a ganar por 20 puntos, tendrían un Congreso muy posiblemente sin mayorías. Es decir, son escenarios, pase lo que pase con la presidencia, lo que pasa con las otras. Yo creo que debemos centrar también la atención en el Congreso. Claro. Iba yo a eso, nada más déjame desahogo lo que iba a decir Lorenzo, y te pongo la del Congreso porque me pareció unos segundos, solamente para seguir en la línea de lo que estaba diciendo ahorita Jesús y complementarlo con un dato de lo que ya hablaba Lorena de las clases medias. A ver, ningún gobierno en la época de la democracia ha ganado sin el respaldo de las clases medias. Incluso en el 2018 las clases medias se volcaron hacia el... ¿Puede ser la primera vez? Claro que puede ser la primera vez. Pero cuidado, en la Ciudad de México en 2021 la oposición tuvo más votos que Morena, entre otras cosas,
Porque en Iztapalapa votó y en Tláhuac votó el 37%. Le ganó. Y en Benito Juárez votó casi más del 70%. Es decir, cuidado con eso. Y eso, quién sabe, el triunfo anticipado en una de esas sirve para inhibir a la oposición, pero también a los propios feligreses. Obviamente jala la marca la elección presidencial, Denise, pero está también la de Congreso, que es central para lo que hablabas al inicio, la democracia. Quienes están preocupados por la democracia creo que deberían resaltar la importancia de salir a votar por el contrapeso del Congreso, porque a mí me parece que hay una correlación directa entre los abusos de Andrés Manuel López Obrador de traicionar cosas que prometió en campaña. Jamás dijo en la elección del 2018 que iba a ir tras el INE, tras la Suprema Corte, que iba a militarizar al país. Al contrario. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque contó con mayorías suficientes y luego también logró construirlas artificialmente para apoyar esta serie de iniciativas que iban en contra de una agenda de izquierda progresista. A mí me hace mucha gracia los que salen ahora a decir el voto razonado por la izquierda es un voto por Morena. A ver, es una contradicción en términos. El voto razonado por la izquierda, que Morena no representa hoy la izquierda. Entonces, quienes quieren ver eventualmente una izquierda más moderada, racional o contenida, a una Claudia más pragmática si es que gana, eso se juega en el Congreso. Si tienen mayoría calificada, van a instituir todo lo que prometen en el Plan C, que es, insisto, abiertamente la instauración de un sistema de partido hegemónico como lo tuvimos antes de la transición a la democracia. Y entonces ya no tendríamos lo que sí fue un logro. Lo llama Przeworski, la democracia es la institucionalización de la incertidumbre. Antes del 94 no teníamos incertidumbre. Ahora, qué bueno, la tenemos. La podemos perder. Sin duda. Un dato adicional. Creo que lo dije en esta mesa en alguna ocasión y es documentable. En la noche del 1 de julio de 2018, el discurso de Andrés Manuel, después de los resultados en el Hilton ante sus cercanos y en el Zócalo, son discursos de Estado. O sea, llamando a la conciliación, diciendo que hay que dejar atrás las cicatrices. Agradeciéndoles a ustedes su labor. Bueno, hasta al INE le agradeció la labor, ¿sí? Discretamente, pero sí lo hizo. Pero, ¿cuándo cambió el discurso? ¿Cuándo empezó con este discurso de ustedes y nosotros? Una semana después, cuando con los resultados electorales se dio cuenta que había ganado la mayoría en el Congreso. Exactamente. Es decir, a partir de ese momento se acabó la unidad, se acabó el gobierno para todos. Cuando le quitaron la banda y le pusieron la corona. Es documentable. Y un dato más, cuando logró que los del Verde se saltaran a Morena. Bueno, se tardó un poquito más, no fue muy difícil, pero... Pero es lo mismo que probablemente exigiría o conseguiría del PRI. Pero si fíjate, es que ganan es con una muy gran interesante ventaja. porque hace 6 años había una especie de fiebre obradorista, una euforia que acompañaba a Andrés Manuel López Obrador. Esa fiebre y esa euforia se evaporó. Esa ya no queda, no se percibe. Se olía, se sentía, era tan fuerte que se palpaba. Eso no está. No sé si era Lorena quien lo anotaba, pero parece que la motivación no está en el oficialismo en estas elecciones. La motivación parece haberse movido y a lo mejor eso se va a reflejar en las urnas, ¿no? Bueno, sí, yo ahorita lo que vi, y sobre todo ya en recientes semanas, ¿no? Y sobre todo a raíz de básicamente el último debate, la marea rosa, ¿no? Las concentraciones en diversas ciudades. Yo creo que el voto opositor en este momento se siente un poco más motivado, ¿no? Y yo el otro día ponía 2 extremos, ¿no? Estábamos en un foro y yo les preguntaba, ¿quién cree que tiene más posibilidades de salir a votar? Una de las personas que estuvo ahí en el Zócalo a 30 grados, con el plantón del CENTE, con la doble contingencia, un domingo, o una persona en Chiapas que tiene un programa social, ahorita con los niveles de inseguridad que hay, y sabiendo que Morena pues ya ganó. Uh-huh. ¿Quién tiene más posibilidades de salir a votar? Más probabilidades de salir a votar. ¿Se imaginan un 3 de junio complicadísimo en términos de conflicto postelectoral, de impugnación sobre los resultados, gane quien gane?
El simple hecho de que Claudia Sheinbaum haya mencionado la posibilidad de fraude por parte de la oposición, ¿qué mensaje está mandando? Que Morena va a impugnar cada milímetro del territorio donde la elección sea muy cerrada, incluyendo la Ciudad de México. Me parece que va a haber una judicialización extrema de los resultados postelectorales y todo le va a caer a este tribunal incompleto y un tribunal que ha dado indicios de estar capturado por Morena. Yo creo que en relación al tema del que hablábamos hace un minuto del Congreso, creo que buena parte de esa incógnita sobre la relación entre el Congreso y la presidencia se resuelve el domingo, pero no solamente se resuelve el domingo. Creo que después de que estén conformadas las bancadas, hay mucho que debatir sobre las posiciones de los partidos políticos y sobre todo la gran pregunta de cuál será la suerte de la coalición opositora. Me parece que ha sido sorprendente el hecho de que haya resistido la coalición opositora, que haya coincidido en una candidatura común, que haya trabajado complicadamente para apoyar a su candidata. Pero la pregunta es qué pasa el lunes 3 de junio y de qué manera podemos nosotros confiar en que esa coalición política sigue unida. Eso, y a ver si eso va a ser bisagra, ¿no? ¿Y cuál es la posición de Movimiento Ciudadano que creo que puede justamente irse para un lado o para el otro? Entonces, la ciudadanía tendrá un voto el 3 de junio, pero después una decisión importante estará en los dueños de esas franquicias. ¿Te imaginas un 3 de junio muy convulso en términos de no aceptaciones de resultados, de anuncios? Bueno, me imagino, creo que este ritual ridículo que tenemos desde hace mucho tiempo, del 2 de junio, todos proclamando... A las 6 de la tarde, en punto. Ganadores, todos ganaron. Dicen con actas en mano, con uniactas hay. Sí, ¿no? y luego ese proceso de irse desdiciendo de lo que acaban de plantear, y creo que sí podemos anticipar un grado de litigiosidad importante. ¿No? Yo no creo que la destrucción de la oposición, la desautorización de la oposición y de todo lo que ha atacado este gobierno vaya a terminar el 2 de junio. Probablemente los resultados del 2 de junio, sea cual sea, van a ser un nuevo pretexto para acabar esa demolición y para llevar adelante esa ofensiva. ¿Y no crees que esto pueda generar una inspiración de nuevo en la oposición para mantenerse unida frente al ataque? Dicen que la mejor manera de ver el futuro es voltear a ver el pasado. López Obrador no ha reconocido jamás un resultado. Entonces, no hay incertidumbre. Ahí no hay, sí, claro. Ahí no hay incertidumbre posible. No hay ninguna incertidumbre. Ha sido así los últimos 25 años. Entonces, lo que temo es que el 2 de junio se reanude y tal vez arrecie el proceso de destrucción y de retroceso democrático empujado por el resultado que sea. Si ganan, con todas las cartas en la mano, y si no ganan, con todos los pretextos para echarle los caballos a las instituciones, ¿no? Miren, a ver, distinguiría dos cosas. Uno, la litigiosidad, que eso no me gusta hacer futurismo, pero de nuevo, viendo hacia atrás, esa va a haber. Tenemos un sistema hecho que estimula la litigiosidad. O sea, pero eso hay que sacarlo de la ecuación porque además no es nada atípico ni nada malo. Qué bueno que se impugne. Tenemos canales institucionales precisamente para procesar esas impugnaciones y no ha habido una sola sentencia de algún tribunal electoral en los últimos 10 años relacionada con los resultados electorales, las que ponen fin a las disputas electorales, que no haya sido acatada. Es decir, en los últimos 10 años se desterraron del escenario electoral mexicano los conflictos postelectorales, no la litigiosidad. Así que yo distinguiría dos cosas. De que va a haber litigiosidad, va a haber. Y por otro lado digo, y qué bueno que la haya, porque es la manera en la que justamente se desahoga eso. Dicho lo anterior. Pero Lorenzo, es que estás suponiendo que estamos en escenarios de los últimos 10 años. No, pero déjame acabar. Y que hay un y que los jugadores van a aceptar las reglas del viejo juego. No, yo no dije eso, ¿eh? Tan no lo dije que justamente déjame acabar, porque lo que voy a decir es otra cosa. Una cosa es que se impugne y eso es normal y hasta benéfico que ocurra. Insisto, esa es la canal institucional para despresurizar. Lo otro
es que haya una aceptación de la derrota. Y aquello que nos vino a decir Felipe González a finales de los 90 de la aceptabilidad de la derrota como condición de funcionamiento de la democracia, eso no forma parte de nuestra cultura política, de ningún partido, de unos más, de unos menos, pero todos en su momento han alegado fraudes para justificar sus derrotas. Y mucho me temo que eso va a ocurrir. Va a ocurrir incluso ante escenarios en los que haya arrasado, si arrasa Claudia Sheinbaum, pues va a reiterarse y a constatarse a hechos pasados esa acusación de que había una elección, no digo de Estado, una elección cargada, los dados cargados. Si los resultados son cerrados, más nos vale, con mucha responsabilidad como ciudadanos, irnos abrochando el cinturón. Van a ser zonas de turbulencia los próximos 2 meses y medio. Peor todavía, está anunciado. El 12 de marzo, por primera vez en estas campañas electorales, el presidente de la República dijo que está fraguando un fraude. El día después, Claudia Sheinbaum lo dijo. En el último debate que discutimos aquí, Claudia Sheinbaum volvió a hablar de fraude. Es decir, cuidado, estamos ante un escenario muy semejante al de Estados Unidos en 2020, muy semejante al de Brasil en 2022, donde el discurso del fraude dejó de ser un monopolio de una oposición derrotada para ser el discurso del gobierno. El discurso del fraude sirve hasta si ganas. Es decir, algunos lo intentaron en 2018 porque sirve para alimentar la épica del pueblo que lucha en contra de sus enemigos y los vence, ¿no? Y si pierdes, pues perdí porque hubo fraude. Entonces, preparémonos para eso. En un escenario cerrado, y más, incluso si gana Claudia Sheinbaum, pero pierden el Congreso, van a alegar fraude. Si gana la oposición, además la presidencia, va a ser, ya ven, se los dije hace unos meses que iba a haber fraude y que... Entonces, preparémonos para eso, digo yo. ¿Coincides en que, como dice Héctor, sea el escenario que sea de estos que hemos planteado, al final va a haber un embate contra la democracia y va a haber un conflicto electoral posterior, ya sea porque si ganan con mucha holgura, entonces implementarán el plan C de destrucción de la democracia, si ganan con poca holgura, entonces van a impugnar, si pierden no se diga, etcétera, etcétera? Bueno, o sea, sientes que Zapata vive, la lucha sigue. Bueno, conocemos la naturaleza del presidente, ¿no? Yo ya veo al presidente, ¿no? Saliendo a hablar el lunes, ¿no? Digo, ya empezó a decir, ¿no? En 2021 dijo que la clase media se fue contra las clases medias. Ahorita ya acusó a los habitantes de la Ciudad de México, ya no sé cómo les dijo, ¿no? Conservadores. También, no, y también les dijo que ya se habían, no me acuerdo, empanizado. Igual que la UNAM, ¿no? Por cierto. Sí. igual que Entonces, la UNAM. sí, puede ser. Ahora, es más difícil. Yo creo que primero pasemos el 2 de junio. Y antes de hacer, como dice Lorenzo, futurismo, ¿no? De acuerdo. ¿El 3 te lo imaginas complicado? Sí, yo creo que sí, porque además son muchísimas elecciones las que están en juego. Yo creo que muchas pueden quedar cerradas y la verdad es que va a ser muy difícil. Digo, 2006 era la presidencial y cuánto nos tardamos, ¿no? En ya decir, ahora sí. Imagínate con todas estas estatales que lucen cerradas, municipales que lucen cerradas, etcétera. Sí. Muchísimas gracias. ¿Me dejas un remate? Y sin embargo, la institucionalidad democrática ha aguantado y si sigue contando con el respaldo de la ciudadanía, va a aguantar, Carlos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y estaremos muy, muy al pendiente. Suerte. Suerte para todos. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta La Mesa, que es la de Latinus. Recuerde que este domingo, 2 de junio, el día... Todas las voces que usted acaba de escuchar en esta mesa y otras más estaremos como parte de la transmisión especial de Latinus, que arranca a las 10 de la mañana con Claudia Ochoa, continúa con varios cortes informativos y tiene desde luego el momento a las 6 de la tarde, el momento estelar, pues porque es la hora en que cierran las casillas, empiezan a fluir los resultados, etcétera, etcétera. Así que estaremos también analizándolo y divulgándolo. Muchas gracias por su atención y seguimos.